El viaje había comenzado como una simple escapada de fin de semana, un paréntesis en medio del cansancio acumulado de la rutina. Daniel y Marcos eran amigos desde hacía años, compañeros inseparables en fiestas, partidos improvisados en el parque y largas conversaciones que siempre terminaban de madrugada. Nada en su historia había sido extraordinario, salvo la constancia con la que se habían buscado siempre, incluso en los silencios incómodos. Por eso, cuando surgió la oportunidad de salir unos días a una ciudad costera y compartir gastos de hotel, la decisión se tomó sin pensarlo demasiado. El hotel no era lujoso, pero tenía ese aire cálido de los lugares donde el tiempo parece transcurrir más despacio. La habitación que les habían asignado era sencilla: 2 camas, un armario de madera clara y una ventana desde la cual se colaba el resplandor anaranjado de las farolas. Dejaron sus mochilas a un lado y salieron a recorrer las calles. Entre cafés, risas y el ruido lejano del mar, todo transcurrió con naturalidad, aunque bajo esa superficie flotaba algo distinto, como una corriente subterránea que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa noche, tras volver al hotel, aún con la piel impregnada del aire húmedo de la costa, se encontraron frente a frente en el pasillo de la planta, cada uno con una sonrisa leve que no sabía si era cansancio o un deseo callado. Entraron en la habitación y fue entonces cuando Marcos, con un gesto lento, giró la llave y cerró la puerta. El sonido del cerrojo resonó en el silencio como un eco demasiado fuerte para ignorar. Daniel levantó la mirada y lo observó. No había miedo, pero sí una expectación que le aceleró la respiración. Ese gesto, tan sencillo, transformaba de repente la habitación en un lugar distinto, un refugio, un secreto compartido. El aire parecía más denso, como si cada respiración abriera un espacio nuevo entre los dos. Marcos apoyó la espalda en la puerta cerrada y durante unos segundos no dijo nada. La luz tenue de la lámpara del escritorio dibujaba sombras suaves sobre sus facciones, y sus ojos se quedaron clavados en los de Daniel con una intensidad que no era nueva, pero que nunca había sido tan evidente. La conversación se apagó sin necesidad de palabras. Había un temblor en los gestos más pequeños, la manera en que Daniel jugaba con la cremallera de su chaqueta, el modo en que Marcos rozaba el marco de la puerta con la yema de los dedos. El silencio, lejos de ser incómodo, era un puente que los unía más de lo que lo hubieran hecho 1000 frases. Daniel se dejó caer en el borde de la cama, intentando distraer la agitación que sentía en el pecho. Notaba el calor subirle por la piel, un cosquilleo que le erizaba los brazos aunque la habitación no estuviera fría. Marcos dio un paso hacia él, lento, como si midiera cada centímetro que acortaba la distancia. Daniel sintió que el aire se volvía eléctrico, que su respiración se volvía más rápida, y en ese instante comprendió que ya no era el mismo de siempre. Algo en él había cambiado, o tal vez siempre había estado ahí, esperando. El roce fue mínimo, casi accidental. La mano de Marcos al pasarle una botella de agua que había sobre la mesilla rozó los dedos de Daniel. Pero esa fracción de segundo fue suficiente para que una corriente ardiente recorriera sus cuerpos. Daniel levantó la vista. La noche no avanzó con palabras, sino con la respiración acelerada de dos amigos que descubrieron que la frontera entre la amistad y el deseo podía ser tan fina como una línea de sombra en el suelo. Daniel cerró los ojos un instante, escuchó el latido de su propio cuerpo y comprendió que aquella puerta cerrada no solo había quedado bloqueada para el mundo exterior, también había abierto otra, íntima, que los dos estaban a punto de cruzar. La llave seguía hundida en el metal cuando Marcos dejó caer la mano, como si el gesto hubiera consumido una porción íntima de su energía. Daniel notó que el silencio, lejos de vaciar la habitación, la llenaba con otra clase de sonido, el del propio cuerpo buscando acomodarse a una proximidad que no se nombraba. La lámpara del escritorio
emitía un resplandor ámbar que suavizaba los bordes de las cosas. Los dos vasos sobre la mesa proyectaban una elipse de luz en la madera, y el aire olía a toalla húmeda y a ese jabón barato del hotel, que aún así dejaba un rastro limpio, casi familiar. «Podríamos bajar por agua», dijo Daniel, apenas para romper el hechizo, señalando las botellitas casi vacías. «O pedir en recepción. No sé». Marcos asintió con una torpeza nueva en él, un asentimiento que parecía más un «te sigo» que un decido. Abrió de nuevo, y el pasillo los tragó con su alfombra mullida y un rumor distante de ascensor. Caminaron sin tocarse, pero cada paso llevaba la memoria reciente del roce de hombros, la vibración leve que se despierta cuando dos cuerpos han probado, por un pestañeo, la posibilidad de ser frontera y no muralla. La máquina de bebidas, en el recodo, devolvió un zumbido frío y un destello de cifras rojas. Marcos tecleó con los dedos largos y firmes, y en ese intervalo, Daniel se quedó mirando sus manos con una concentración desmedida, como si en el dorso, en los nudillos, hubiese una historia entera escrita en un idioma que por fin estaba aprendiendo. «No sabía que te gustaba esa», comentó Marcos al ver que Daniel elegía un refresco sin gas, una costumbre vieja de los veranos en los que compartían bancos en el parque y conversaciones que se estiraban más allá de los planes sensatos. «No lo sabía nadie», respondió Daniel, y en la ligera ironía había algo más hondo, el reconocimiento de que tal vez muchas cosas de él permanecían intactas, esperando a ser vistas con calma. Volvieron a la habitación con el frío de las botellas entumeciendo la piel de las manos. De nuevo, el cerrojo, un pequeño sonido, seco, como una nota que marca el compás. Daniel dejó su bebida sobre la mesa y se sentó en la alfombra, cruzando las piernas con la naturalidad de quien necesita bajar el centro de gravedad para ordenar la cabeza. Marcos dudó, luego lo imitó y quedaron frente a frente, con la cama a un lado como una tentación cómoda que los dos evitaban, quizá por un respeto silencioso, a los ritmos que no habían pactado, pero entendían. «¿Te acuerdas de cuando nos quedamos sin tren y dormimos en aquel banco del parque?», preguntó Marcos, como si trajera a la conversación una fotografía sin polvo. Daniel sonrió de un modo que le cambió un poco la voz. «¿Y de cómo me prestaste tu sudadera y olía a...?» Calló, no por vergüenza, sino por no llenar con palabras un recuerdo que todavía calentaba. Marcos inclinó la cabeza y el flequillo le cayó sobre la frente de una manera que Daniel conocía de memoria, y sin embargo le pareció distinta bajo esa luz amarilla. El silencio volvió, pero ahora no era un vacío, era un hilo tendido entre ambos, tenso y suave a la vez. Daniel alargó la mano hacia la botella y sin querer rozó el dorso de los dedos de Marcos. El contacto fue breve, una chispa contenida, pero su efecto se extendió con la precisión de una onda. «Perdón», murmuró, y la palabra sonó inútil, porque nadie había reclamado disculpas. «Tranquilo», dijo Marcos, y el tono tenía una capa nueva, una gravedad pequeña, como quien guarda dentro una respuesta demasiado grande para soltarla sin más. Daniel, que rara vez hablaba de sí con detalle, se sorprendió abriendo un cajón interno y vaciándolo con cuidado. Habló de su cansancio reciente, de esa sensación de estar siempre llegando a lugares donde lo esperaban versiones suyas que ya no le servían. Habló de los desayunos rápidos, de las tardes en que las cosas parecían mirarlo desde lejos. Marcos lo escuchó con el cuerpo entero, no solo con la cara. A ratos, su respiración se acompasaba. A ratos inclinaba apenas el torso, como si quisiera sostenerle una sílaba para que no cayera. «A veces pienso que me fui quedando sin palabras para lo que de verdad importa», remató Daniel, bajando los ojos, como si en la alfombra estuviera escrito algo que él solo pudiera leer. «Yo no», dijo Marcos. «A mí me sobran desde hace tiempo, y no sabía dónde ponerlas.
La frase se quedó un momento en el aire, vibrando. Daniel la recibió como se recibe una confesión que no reclama reciprocidad, sino abrigo. Notó que algo en su pecho cedía, como un nudo que accede a abrirse sin perder su forma. Levantó la mirada. Los ojos de Marcos estaban lejos de la timidez de otros años. Eran una orilla decidida, una promesa circunspecta. ¿Y ahora sí sabes?, preguntó Daniel, despacio, como si caminara descalzo sobre un suelo con charcos y sol. Marcos no respondió con palabras. Se acercó un poco, lo suficiente para que su rodilla rozara la de Daniel, y dejó ahí el peso exacto de su intención. Fue un toque pequeño, un anclaje que no pedía permiso ni lo asaltaba, un «estoy aquí», traducido a piel. Daniel cerró los ojos un segundo. El calor se desplegó, suave, desde el punto de contacto hasta la clavícula, como un mantel extendiéndose sobre una mesa, cubriéndolo todo con una calma tibia. Abrió de nuevo, y se encontró tan cerca que pudo contar las pequeñas motas de luz en el iris de Marcos, ese tono indefinible que cambiaba con la lámpara y con sus propias certezas temblorosas. El tiempo, adentro, empezó a desacompasarse del de afuera. Bajaron la intensidad de la lámpara hasta dejarla en un susurro de luz y se acomodaron en el suelo, espalda contra el costado de la cama, hombro con hombro, compartiendo la misma pared. Daniel notó un leve temblor propio que no era miedo, sino expectativa educada. Cada vez que su brazo rozaba el de Marcos, una corriente imperceptible le recorría la piel, levantando una piel de gallina que parecía más una traducción física de algo más hondo que una reacción al frío. El aroma de la piel de Marcos, cálido, con el rastro tenue de su colonia mezclada con el jabón del hotel, lo envolvió. No era invasivo, era un paisaje cercano en el que, de pronto, Daniel se descubría caminando con pasos lentos. «Te he echado de menos», dijo Marcos, sin solemnidad, como si la frase fuese un vaso de agua que por fin se bebe. Daniel tragó saliva, sorprendido por la naturalidad con que su cuerpo recibió ese golpe suave de verdad. «Yo también», respondió, y al pronunciarlo sintió que se le aflojaba algo en la nuca, una tensión tan antigua que ni la recordaba. Quedaron un rato así, respirando, midiendo la distancia sin reglas, dejando que la habitación encontrara su propio orden. En algún momento, Daniel levantó la mano para apartarse un mechón rebelde que siempre le caía sobre la frente cuando estaba cansado. El gesto fue torpe, y el mechón volvió a caer con la obediencia de lo inevitable. Marcos rió, bajo, y entonces hizo algo muy pequeño. Acercó su mano y con 2 dedos recogió el mechón y lo llevó hacia atrás con una delicadeza que no tenía nada de teatral. El contacto con la sien fue de una delicadeza que encendió en Daniel una descarga breve, un relámpago doméstico. Notó la yema de esos dedos con una nitidez que le dejó sin palabras un segundo. Percibió el calor que se extendía desde ese punto hacia la garganta, hacia el pecho, hacia un lugar difícil de señalar y, sin embargo, inconfundible. «Gracias», acertó a decir, como si un mechón acomodado fuera la explicación más exacta de un orden recién estrenado. Marcos dejó la mano suspendida un instante antes de retirarla, y en esa suspensión hubo un mundo entero, lo que podría haber pasado, lo que no pasaba todavía, lo que ambos deseaban cuidar. Daniel notó la tentación de inclinar apenas la cabeza, de buscar esa piel con un gesto mínimo, pero no lo hizo. Eligió en cambio el territorio de las miradas, ese lugar donde uno puede decirlo casi todo sin poner a la luz el cuerpo entero. En el reflejo oscuro de la ventana, como un espejo defectuoso, se adivinaron las 2 siluetas en un encuadre que las acercaba más de lo que estaban. «Si te pregunto algo, ¿me respondes con la verdad?», dijo Daniel, y el temblor de su voz era de valor, no de miedo. «Lo intentaré», contestó Marcos, con una firmeza suave. «¿Cerraste con llave por costumbre o...?»
La pregunta quedó en suspenso, con una cola de cometa hecha de nervios y de anhelo. Marcos respiró hondo, como si el aire tuviera que pasar por un filtro de sinceridad. «Por los dos», dijo al fin, «para que nadie entre a interrumpir y para que no salgamos corriendo antes de hablar». El corazón de Daniel dio un golpe inesperado, una especie de salto al vacío con red. Cerró los ojos y rió muy quedo, con una alegría pequeña que le calentó las costillas. Había algo de confesión y algo de cuidado en esa respuesta. Era una declaración sin grandilocuencia, una frontera levantada en favor de un espacio común. Daniel movió los dedos sobre la alfombra, dibujando sin querer círculos invisibles, intentando que las manos no delataran la urgencia con que deseaba cubrir la distancia que quedaba. Se levantaron del suelo para liberar las piernas entumecidas y se sentaron en la cama de Daniel, de cara a la ventana. La otra cama quedó intacta, como una página por escribir. La lámpara dejaba un cono de luz más corto. Al otro lado del cristal, el exterior se había vuelto un rumor bajo, una respiración de la noche. Marcos apoyó la mano abierta en el colchón, tan cerca que la presión de sus dedos marcó una pequeña sombra. Daniel colocó la suya a pocos centímetros, y esa proximidad fue un idioma nuevo, aprendido al vuelo. «Tengo miedo», dijo Daniel, sorprendiéndose a sí mismo por la claridad. «No de ti, de que mañana esto parezca un sueño raro, de que no sepamos sostenerlo». Marcos giró la muñeca y con un gesto casi tímido, dejó que su meñique rozara el meñique de Daniel. Aquello, que en otro tiempo habría sido un juego, se volvió un pacto mínimo. La piel respondió con un escalofrío dulce. Una corriente, sutil y precisa, le subió por el brazo y le dejó un pulso vivo en la garganta. «Yo también», admitió Marcos, «pero prefiero este miedo contigo a la tranquilidad de no nombrar nada». La frase se instaló en Daniel como una manta tibia. No necesitaba heroísmos, pensó. No necesitaban invadir el territorio de lo irremediable con prisa. Bastaba con esto, con los dedos que se buscaban como si aprendieran el mapa del otro a través de un borde. Levantó la mano y sin tocar la piel, la llevó hasta el aire cercano a la mejilla de Marcos, como si posara una sombra. Marcos no se apartó. Al contrario, se inclinó lo suficiente para que ese aire se volviera contacto. La yema de los dedos de Daniel encontró la curva suave del pómulo, y con una caricia tan leve que apenas rozaba, dibujó el trazo de una ternura antigua que no había tenido oportunidad de salir a la superficie. El cuerpo de Marcos respondió con una inhalación un poco más profunda, con una quietud atenta. Sus ojos bajaron hacia la boca de Daniel, no de un modo hambriento, sino como quien mira una puerta que siempre estuvo ahí y que, de pronto, está abierta. Daniel sintió la sangre latirle en las sienes, un tambor suave que acompasaba la escena. Se acercaron un poco, muy poco, tanto como para contar la respiración del otro y notar ese aroma embriagador de la piel limpia mezclado con algo propio, indescriptible, que solo se revela a muy poca distancia. «No hace falta correr», susurró Marcos, y la palabra «correr» se quedó en los labios de Daniel como una brizna de luz. «No», repitió Daniel, y en ese «no» había una afirmación. Sí al cuidado, sí al temblor compartido, sí a la delicadeza de un comienzo que quería durar. Marcos apoyó la frente en la de Daniel. El contacto, sencillo, produjo un calor que se extendió por ambos como una marea suave. Las manos, por fin, se encontraron en el hueco entre los dos, primero por el dorso, luego entrelazando los dedos con una torpeza bella, como si estuvieran aprendiendo a escribir su nombre con la caligrafía del otro. No hubo beso. No todavía. Hubo algo más difícil, quedarse en el borde con la certeza de que el borde, por una vez, era un lugar habitable. El cansancio, que había estado esperando en la puerta con la paciencia de lo inevitable, llamó sin interrumpir. Daniel soltó el aire,
sintiendo en el centro del pecho una excitación que no pedía más que tiempo. No era una impaciencia, era una promesa acomodándose en su sitio. Apagaron la lámpara dejando encendida la más pequeña, una luciérnaga de tela que mantuvo a raya la oscuridad. Se tumbaron sobre la colcha, de lado, enfrentados, con las manos aún enlazadas y las rodillas rozándose apenas, como si fueran dos palabras que por fin se permiten estar juntas en la misma frase. «Mañana», dijo Marcos, y la palabra no era una huida, sino un plan. «Mañana», repitió Daniel, y cerró los ojos con el pecho tibio, la respiración al ritmo de la del otro, el cuerpo entero atento a esa corriente eléctrica que los conectaba sin necesidad de desbordarse. La noche se fue llenando de esos ruidos pequeños que solo se oyen cuando uno está callado de verdad. El crujido leve de la madera, el rumor tenue del aparato de aire en el pasillo, un coche a lo lejos. Dentro, el silencio ya no pesaba, sostenía. Los dedos, enlazados, empezaron a aflojarse solo lo justo para que el sueño pudiera abrirse paso. Antes de que Daniel se entregara del todo, notó el pulgar de Marcos pasar una vez, una sola, sobre el dorso de su mano. Fue un gesto tan suave que casi podría haberse imaginado. Pero no, fue real, y en su delicadeza dejó una certeza. Habían elegido, sin precipitarse, un rumbo común. Y ese rumbo, lo supo Daniel con una calma feliz, ya no dependía del cerrojo, sino de lo que dentro de la habitación, y dentro de ellos, había empezado a andar. El amanecer se filtró por las cortinas como un hilo dorado que iba extendiéndose con paciencia sobre la habitación. Daniel despertó primero, aún con el cuerpo enredado en la tibieza de la noche anterior. Se giró y vio a Marcos dormido, la respiración tranquila, el cabello despeinado cayéndole sobre la frente. Hubo algo en esa imagen que lo desarmó. Era la calma de quien se sabe acompañado, la certeza de que, por fin, no estaba sosteniendo su mundo en soledad. Recordó los días en que todo entre ellos parecía un juego de silencios y gestos a medias. Recordó las conversaciones interminables, donde, entre risas, se escondían confesiones que nunca llegaban a ser dichas. Ahora, el tiempo había cambiado de piel. Estaban allí, en la intimidad de un cuarto anónimo, con las manos todavía buscándose incluso en el sueño. Marcos se movió, abrió los ojos lentamente y sonrió con una naturalidad que desarmó cualquier duda. No hubo palabras inmediatas, solo un cruce de miradas que sostuvo más de lo necesario. Fue Daniel quien rompió el silencio con un susurro. «Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad?» Marcos negó despacio con la cabeza y, acercándose, apoyó su frente contra la de él. La proximidad encendió de nuevo esa corriente eléctrica entre sus cuerpos, pero ya no era un vértigo temeroso, sino un calor firme, como el de una hoguera que promete durar. El beso llegó entonces, inevitable, tan esperado que parecía escrito desde hacía años. No fue un gesto brusco ni urgente, fue lento, profundo, lleno de una ternura que arrastraba consigo todas las miradas sostenidas, todos los roces disimulados, todos los silencios cargados de deseo. Fue un límite cruzado que no admitía regreso, un instante en el que dos mundos paralelos por fin se unían en una sola línea. Daniel sintió cómo el pecho se le abría, cómo la respiración se aceleraba y el calor se extendía desde su boca hasta cada rincón del cuerpo. Era un beso que hablaba sin palabras, de la amistad que había crecido en secreto hacia algo más, del miedo que ya no tenía sentido, de la promesa de un futuro compartido. Cuando se separaron, no hubo confusión ni incertidumbre, solo la certeza de que ese cerrojo girado, la primera noche, no había sido para encerrarlos, sino para abrirlos a un lugar donde por fin podían ser ellos mismos. El resto del día transcurrió con una ligereza nueva. Pasearon por calles estrechas, se detuvieron en cafeterías, se rieron de tonterías
y descubrieron que todo lo cotidiano parecía distinto cuando uno caminaba con el corazón en sintonía. Cada gesto, cada roce accidental, era ahora un recordatorio de lo que habían decidido la noche anterior: vivir sin miedo, aceptar la intensidad de lo que los unía. De regreso al hotel, mientras el sol caía detrás de los tejados, Marcos tomó la mano de Daniel en mitad de la calle. Fue un gesto simple, pero tan poderoso, que Daniel sintió un nudo de emoción subirle a la garganta. Ya no había cerrojos, ni puertas cerradas, ni silencios incómodos. Había dos hombres caminando juntos, descubriendo que el verdadero viaje no estaba en la carretera ni en la ciudad costera, sino en el paso que habían dado el uno hacia el otro. Esa noche, cuando volvieron a la habitación, ya no fue necesario cerrar con llave. El mundo quedaba afuera, y adentro solo existía esa verdad compartida, que lo que empezó como amistad se había transformado en algo más grande, más profundo y, sobre todo, imposible de negar. El futuro no estaba escrito, pero Daniel lo supo con claridad, mientras volvía a perderse en los labios de Marcos. No importaba lo que viniera, porque, por primera vez en mucho tiempo, lo iban a enfrentar juntos. Y en ese abrazo que los unía con fuerza y ternura, comprendió que habían encontrado el lugar al que realmente pertenecían.